23 dice así: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El libro de Proverbios es sin duda un libro de mucha sabiduría. Yo recuerdo cuando estudié el discipulado de las 13 lecciones, el que hace poco hermano Miguel completó. Ese discipulado es bien bueno, y cuando habla acerca de memorizar las escrituras, habla mucho acerca de guardarlas en nuestro corazón. Y yo pensaba un poco acerca de nuestro corazón, meditaba un poco acerca de eso, revisaba unos estudios que había hecho en el pasado también, y muchas veces el corazón se utiliza no en la Biblia, no para señalar el órgano necesariamente, sino para señalar lo más profundo y lo más íntimo de nuestro ser. Y en este versículo nos está diciendo que sobre toda cosa guardada, yo creo que cada uno de nosotros guarda las cosas valiosas, quizás joyas o dinero, o a lo mejor, muchas gracias hermano Miguel, a lo mejor guarda, podría ser un arma, no lo sé. Pues mucha gente guarda cosas en lugares escondidos porque no quiere que otras personas lo vean, porque es algo valioso, es algo que tiene precio, y perderlo o que lo robaran sería complejo. Es algo que merece ser guardado bajo seguro. Y el versículo nos está diciendo sobre toda cosa guardada. Que de nuevo, quizás en tu cabeza tienes algo en tu casa guardado bajo seguridad. Sobre todas esas cosas que pueden venir a tu mente, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y me gustaría que estudiáramos un poco acerca del corazón el día de hoy. Les voy a pedir que me acompañen orando primero. Padre Celestial, es un privilegio estar reunido ante su presencia, y te pedimos, Padre, que nos des el entendimiento para poder interpretar tu palabra, Señor, que nos des también la sabiduría para poder recibir el mensaje con mansedumbre. Señor, te pido que me des a mí la sabiduría para poder explicar el mensaje de tu palabra con elocuencia, de manera que sea sencillo de entender y que sea de edificación para los oyentes, Señor. Pero lo más importante es que tú seas glorificado esta tarde, es lo que anhelamos, y encomendamos este servicio y este momento de predicación a ti, Señor. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, cuando yo estudiaba un poquito acerca del corazón, pensaba acerca de el cuidado. Cuando yo pienso en cuidado, pienso en dos cosas. Primero, protección, y también preparación. En cuanto a la protección, la Biblia nos habla un poco acerca de cómo nosotros debemos cuidar nuestro corazón. Y inmediatamente fui a Mateo capítulo 18, y te voy a pedir que me acompañes ahí. Mateo capítulo 18. Vamos a leer el versículo 7, 8 y 9. Cuando Jesús enseñaba y daba sus sermones, él iba más allá de las cosas prácticas. Llegaba al corazón del asunto, llegaba al corazón del problema. De hecho, quizás has escuchado esta frase, que el corazón del problema es un problema del corazón. Jesús entendía que la ley obviamente era muy importante para los judíos, y de hecho Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él cumplió toda la escritura. Sin embargo, ellos se conformaban con cumplir lo que estaba escrito, pero lo que realmente ellos tenían que hacer, lo que era importante para Dios, ellos lo tenían hacia un lado, no lo estaban cumpliendo. Y en Mateo 18, versículo 7, dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies estrechado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un ojo en la vida, que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. La Biblia es muy clara, ningún pecador podrá entrar al cielo. De hecho, todos los mentirosos y todos los pecadores tienen su lugar en el lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, aquí Jesús estaba hablando de la gravedad del pecado, y menciona cómo incluso si alguno de nuestros miembros de nuestro cuerpo me es ocasión de caer, está diciendo mejor córtatelo. Ahora la idea no es que ustedes salgan de aquí pensando en amputarse una mano o sacarse un ojo. No es lo que está hablando Jesús, pero está tratando de señalar
la gravedad con la que nosotros debemos considerar el pecado y sobre todo las cosas que entran en nuestro corazón. Yo no sé, no puedo imaginarme lo que es vivir una vida sin, por ejemplo, una mano, o un pie, o un ojo. Debe ser difícil. Recuerdo hace un tiempo una persona explicando por redes sociales lo que era vivir sin un ojo. Le preguntaban, ¿cómo se siente vivir con un ojo menos? Es como si te colocaras la mano aquí. Me dijo, no, no es lo mismo. Decía, le preguntaban, ¿pero ves desde ese lado o no ves desde ese lado? Y él le explicaba, ¿puedes ver a través de tu codo? Tú dices, no, no puedo ver a través. Ya, así se siente. Y era como, oh, interesante. O también yo pensaba, cuando pensaba en las extremidades, pensaba en una persona que conozco por medio de la universidad que le falta una mano. Y ha aprendido a desenvolverse sin esa mano, pero es difícil. Cuando tiene que aplaudir, normalmente aplaude así. O, por ejemplo, muchas veces nos ha pasado como estudiantes que es incómodo saludarle porque uno trata de dar la mano derecha, pero es la izquierda. Entonces, cosas cotidianas, cosas como, por ejemplo, abrocharse los zapatos, cosas tan simples, se vuelven muy difíciles. Pero lo que Jesús estaba tratando de mostrarnos es de que es preferible algo así que dar lugar al pecado en nuestras vidas y las consecuencias que serían el infierno. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con lo que nosotros alimentamos a nuestro corazón. No, si nosotros alimentamos a nuestro corazón de malas cosas, de basura, no te sorprendas cuando tus actitudes y tus pensamientos y tus ideas y tus decisiones sean pecaminosos y contradigan la palabra de Dios. Le estás dando material a tu corazón para que se alimente de malas cosas. Pensaba un poco también cuando pensaba en alimentar a nuestro corazón, en cómo funciona nuestro sistema digestivo. Es maravillosa la creación del Señor. Y cuando tú estudias un poco, yo no soy un experto para nada, pero he podido leer y ver información al respecto y pensaba un poco acerca de cómo, por ejemplo, a una persona lo puede hacer para perder peso. ¿Has estudiado acerca de eso? Son varias cosas que se tienen que considerar. Se considera la actividad física, es decir, cuánta energía tú gastas en el día. También se considera la cantidad de calorías que consumes, que es básicamente la cantidad de energía que te otorga la comida. Y también consideran, y algo muy importante, el aporte nutricional que tiene cada alimento. Entonces, puede suceder que tú te alimentes a base de puros pingüinitos, así, de estas comiditas de dulces, de galletas, y bajes de peso. Eso puede pasar. Si tú estás consumiendo menos calorías de las que estás gastando, entonces gastas más de lo que consumes, vas a bajar de peso. Ahora, el aporte nutricional de esa comida no es muy bueno. Probablemente no vas a estar en un buen estado de salud. Y cuando vayas al doctor y te hagan un chequeo, quizás vas a haber bajado de peso, pero los niveles de tu cuerpo probablemente no van a estar en un buen lugar. Entonces yo pensaba en cómo nosotros nos preocupamos no solo de cuánto comemos, no solo de cuánta energía gastamos, sino también de qué comemos. Y pensemos también con qué estamos alimentando a nuestro corazón. Cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos música, ¿con qué estamos alimentando a nuestro corazón? ¿Tú clasificarías la música que escuchas como un alimento saludable? Como a lo mejor un plato con un poquito de carbohidratos, con hartas verduras, una porción de proteína, o sería como un McDonald's, a lo mejor como una hamburguesa, serían como unas papas fritas así bien llenas de aceite. ¿Cómo calificarías las cosas que tú consumes? El contenido que ves en tu tiempo libre, a lo mejor viendo una serie, la televisión, a lo mejor las juntas que tienes, las personas con las que te juntas. Considera cada una de las cosas que influencian en tu corazón y considera, ¿es saludable lo que estoy consumiendo? ¿O realmente los miembros, incluso los mismos miembros de mi cuerpo, están siendo algo de tentación? Hay cosas en mi vida que debo remover. Yo recuerdo, iba escuchando, con el pastor vamos a Puerto Aysén todos los jueves, porque estamos comenzando una iglesia allá en Puerto Aysén. Y el pastor siempre coloca música. Y una vez estábamos escuchando música muy buena, con muy buena letra, muy conservadora, música cristiana. Y él me decía, para mí esta música es como una ensalada de ser. Porque quizás la ensalada no es lo más rico, pero es saludable. Y yo pensaba en eso y tenía razón. Si nosotros consideramos eso versus a lo mejor la música de hoy en día, como a lo mejor reggaetón, como el rap o el rock,
la música que estábamos escuchando, la letra y también las emociones que traían hacia nosotros eran mucho más positivas que el otro tipo de música que podríamos haber estado escuchando. Y tú puedes aplicar ese criterio a cada una de las cosas que tú haces a cada día. Las que mencionaba, los hobbies, las juntas, las cosas que consumimos, cómo están aportando a nuestro corazón. Debemos ser muy cuidadosos. Acompáñame a Romanos capítulo 13, por favor. Romanos capítulo 13 y el versículo 13 y el versículo también 14. Romanos 13. El versículo 13 y el versículo 14 dice así: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la segunda parte? Y no proveáis para los deseos de la carne. Nuestro corazón se ve fácilmente influenciado por las cosas que nosotros le proveemos. Tú estudias en la Biblia, por ejemplo en Gálatas 5, y ves que el creyente, la persona que ha tomado la decisión de creer en Jesús, en su muerte, en su sepultura y resurrección, hay una dualidad en él. Está el Espíritu Santo y también está la carne. Y tienen deseos diferentes. El fruto del Espíritu son estas cosas buenas que vemos en la Biblia, como la paz, la paciencia, la benignidad, el amor. Pero cuando tú ves el fruto de la carne, lo que genera la carne, son puras cosas negativas. Entonces, ¿a qué es lo que tú vas a alimentar? Vas a alimentar al Espíritu, vas a empezar a pasar tiempo con el Señor, en la lectura, la oración, en el congregarse, en el compañerismo con creyentes, escuchando buena música y consumiendo buen contenido y teniendo hobbies sanos. O, por otro lado, vas a alimentar a las cosas negativas. Hay que ser muy cuidadoso con el pecado, porque el pecado es placentero temporalmente. Cuando nosotros leemos en Hebreos 11 y habla acerca de Moisés, dice que Moisés no estimó los placeres temporales del pecado. Obviamente que el pecado trae un placer, si no nadie probablemente lo haría. Cuando la gente peca, por ejemplo, una persona va a robar algo. Probablemente cuando lo roba lo hace porque le conviene temporalmente. Ahora, ¿está bien? ¿Es algo que agrada a Dios? ¿Y eso va a terminar bien? Todas las respuestas son no. Sin embargo, muchas veces el pecado es tentador. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos en la Biblia, en Génesis capítulo 3, que Adán y Eva comieron del fruto. Cuando Eva ve el fruto, dice que era un fruto agradable y que era tentador para alcanzar sabiduría. Entonces, debemos ser muy cuidadosos. A veces pensamos de manera soberbia que nosotros podemos ignorar el pecado y que podemos jugar con él y que nada malo va a suceder. Podemos estar ahí en la línea, pero mientras no la crucemos estamos bien. Pero la Biblia nos advierte en 1 Corintios 10 que el que empieza a estar firme, mire que no caiga. Entonces no debemos tener esa actitud, debemos cuidar nuestro corazón. Yo pensaba en algún personaje de la Biblia que nos muestre un ejemplo así y pensaba en David. En la vida de David nosotros vemos cómo estas tentaciones nos pueden afectar de manera negativa y también vemos que el pecado termina generando aún más pecado. Cuando nosotros vamos al libro de 2 de Samuel, si me puedes acompañar brevemente a 2 de Samuel. 2 libro de Samuel, el versículo 11, capítulo 11, perdón, versículo 1. Dice el versículo 1 y el versículo 2. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio en el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora no hay que leer la historia completa, pero todo sucedió. Primero vemos de que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero David se quedó de ocioso, no tenía mucho que hacer, empezó a perder el tiempo y empezó a divagar y eso, muchas veces pasa eso cuando no tenemos cosas que hacer, es muy bueno estar ocupado. Pero él vio a Betsabé. Nosotros vemos que él consulta por esta mujer y sabía que estaba casada, pero aún así la codició.
Y después eso desencadenó en una serie de pecados y de malas decisiones que incluso perjudicó a Israel. Entonces, vemos como por una pequeña tentación en el corazón, que uno da lugar y que uno permite y va un poquito más allá, a pesar de que es algo que a Dios no le agrada. Si tú conoces la historia, sabes que eso termina con la muerte de un hombre. Entonces, el pecado es un tema serio y no debemos jugar con él. Debemos cuidar nuestro corazón, entonces, del pecado. Debemos también cuidar nuestro corazón de nuestros sentimientos. Acompáñame a Jeremías capítulo 17, por favor. Jeremías 17. Vamos a leer el versículo 9. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El versículo nos dice que el corazón es engañoso. De hecho, este pasaje habla de 3 cosas en las que el hombre puede colocar su confianza. Habla acerca del hombre. Entonces, el hombre que confía en el hombre, la Biblia dice que es maldito. Pero también está Jehová. El hombre que confía en Jehová, ese es bendecido, y le compara como un árbol que está plantado junto a las aguas, con raíces fuertes. Siempre debemos colocar nuestra confianza en el Señor. Pero cuando nosotros colocamos la confianza en nuestro corazón, la palabra que aparece aquí es engañoso, que en otras partes de la Biblia se traduce como torcido o como manchado, es una mala fuente en la que colocar nuestra confianza. Cuando nuestro corazón siente algo y nosotros nos vemos impulsados a tomar una decisión basada en lo que sentimos, de lo que nuestro corazón nos dice, no siempre es bueno. De hecho, no deberíamos de inmediato tomar decisiones basadas en lo que nuestro corazón nos dice. Gracias a Dios que hay victoria gracias a Cristo sobre el pecado. Y también es muy bueno considerar y tener en cuenta de que Dios nos hizo a su semejanza. Los sentimientos en sí no son malos. De hecho, nosotros podemos ver, por ejemplo, de que muchas veces Dios se enoja o se entristece, pero no es bueno compararnos con Dios, porque no somos Dios. Y Dios no es como nosotros. Dios, cada vez que se enoja, es perfecto. Cada vez que Él se entristece es por un buen motivo. Él es santo, Él no puede pecar. Pero tú y yo no somos así. Hay veces en las que nos vamos a enojar por injusticias y eso no necesariamente es malo. Pero versículos nos advierten que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces debemos ser muy cuidadosos con lo que nuestras emociones nos llevan a hacer. Si nuestras decisiones se basan puramente en lo que nosotros sentimos, entonces podemos llevar un camino muy difícil, un camino muy errático, un camino que puede terminar con decisiones de las que luego nos vamos a arrepentir. Por ejemplo, yo buscaba algunos ejemplos de la Biblia. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. El versículo 22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora, me gusta que menciona la compañía, qué importante es rodearse de personas que aman a Cristo, y dice con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con esas personas se tenía que rodear Timoteo, pero le dice que huya de las pasiones juveniles. Ahora no le está diciendo, Timoteo, no, nunca jamás te cases, o si Timoteo estaba casado no tienes que amar a tu esposa, no. De hecho, muchas veces nuestros sentimientos pueden ser buenos. Un padre puede sentir cariño y amor hacia su hijo, o alguien que pierde un ser querido se siente triste y no está mal sentirse triste. Sin embargo, cuando tomamos decisiones apresuradas basadas puramente en eso, puede ser muy dañino. Y es por eso que le está diciendo, huye de las pasiones juveniles. Quizás Timoteo podría haber conocido a alguien y tomar una mala decisión. Entonces le está diciendo, ten cuidado de esas pasiones. Le dice que siga la justicia, la fe, el amor y la paz. Esas son cosas que nosotros debemos seguir en vez de nuestros sentimientos o emociones. Debemos estar muy alertas acerca de lo que nos está sucediendo, y cuando tú estás en un estado emocional muy exaltado, mucha felicidad, mucha tristeza, mucho enojo, es muy bueno de que te tomes un momento para enfriarte, para calmarte y luego pedir consejo antes de tomar una decisión, antes de decir algo, porque cuando estamos en estos estados tan exaltados es cuando decimos cosas que son muy hirientes, o es cuando tomamos decisiones o hacemos cosas que luego decimos,
¿cómo se me ocurrió hacer algo así? Debemos ser muy cuidadosos entonces con nuestro corazón. No debemos seguir a nuestros sentimientos. Ahora, como les mencionaba, el corazón también significa lo más profundo e íntimo de nuestro ser. Entonces yo también pensaba no solo el cuidar como en evitar lo que es negativo para el corazón, sino también en qué cosas son positivas para él, cómo nosotros podemos tener un corazón preparado para Dios. Acompáñenme al libro de Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Vamos a leer el versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vemos aquí de que Esdras tenía un corazón preparado para el Señor, para sus propósitos. En este caso, el propósito de él era inquirir la ley, era enseñar al pueblo, cumplir la ley y estar liderando al pueblo en este proceso que ellos estaban de salir de ese cautiverio. Entonces, Dios tiene propósitos para nosotros, pero nosotros debemos tener corazones preparados. No solo se trata de evitar las cosas que había mencionado antes, como el pecado, o como muchas veces nuestros engañosos sentimientos, sino también considerar qué es lo que Dios quiere hacer con mi corazón. Cuando yo leía esto, también fui al Salmo 51. Te pido que me acompañes al Salmo capítulo 51. El versículo 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nosotros justo leímos acerca del pecado de David con Betsabé. Y algo que resalta de la actitud de David es que David era alguien que era capaz de reconocer cuando cometía errores, cuando él pecaba, era capaz de humillarse ante Dios. Y nosotros vemos que en este salmo donde él se acerca a Dios con arrepentimiento, una de sus peticiones a Dios es que cree en él un corazón limpio. Y este debe ser nuestro anhelo. Nosotros debemos decir, Señor, yo quiero que mi corazón sea más limpio, cada día más parecido al de tu Hijo. Eso es lo que nosotros debemos anhelar, debemos tener intención. Dios necesita personas dispuestas a decir, Señor, mi corazón aquí está. Parte de eso, de poder decir, Señor, mi corazón está aquí, listo para ser utilizado. Crea un corazón limpio para que tú puedas utilizar. Nosotros debemos reconocer, primero, que somos pecadores. Tener responsabilidad personal, entender cuando pecamos es nuestra culpa. Lo conversaba hace un tiempo con un hermano. Muchas veces sucede en nuestra sociedad que las personas, por diferentes motivos, tienen contextos difíciles. A lo mejor hogares rotos, circunstancias económicas difíciles, y muchas veces eso se vuelve una excusa para sus estilos de vida pecaminosos. Pero no debe ser así. Nosotros, gracias a Dios, tenemos libre albedrío y la capacidad de decidir, y cuando creemos en Jesús, nosotros tenemos victoria sobre el pecado. Por lo cual no debemos culpar otras cosas cuando tomamos nuestras malas decisiones. Aquí David no dijo algo como, pero me engañaron, pero Betsabé hizo esto para yo ser tentado. No, él reconoció su pecado. Y es parte necesaria de tener un corazón preparado, ser capaz de humillarnos ante Dios. Yo pensaba en esto de la responsabilidad personal y pensaba en un juego, el juego de ajedrez. ¿Alguien aquí sabe jugar ajedrez? Algunos, no tantos. El juego de ajedrez es bien sencillo en cuanto a sus reglas. Hay piezas que tienen diferentes movimientos y la idea es atacar al rey. Cuando el rey está bajo ataque y no tiene ningún movimiento posible para escapar del ataque, eso se le llama un jaque mate, y la persona que logra hacer eso gana. Y solo hay 3 desenlaces. Puedes ganar, puedes perder o pueden quedar en tablas, que significa empate. Entonces es un juego de estrategia. Y algo que me gusta mucho de ese juego es que cuando tú pierdes, es tu culpa. Cuando tú pierdes, es tu culpa. Otros juegos muchas veces se basan mucho en el azar.
Hay muchos juegos donde en realidad si pierdes fue porque no te salieron, no sé, las cartas correctas. O muchas veces son con dados, no te salieron los números correctos. Ahí no hay técnica, no hay mucha técnica, pero en el ajedrez sucede de que cuando tú pierdes, es tu culpa. En alguna parte tú cometiste un error y de hecho muchas veces cuando juegas ajedrez, a lo mejor en el computador, algunas de esas páginas te dejan hasta revisar a ver dónde te equivocaste. Dice, aquí era mejor hacer esto y tú dices, oh, podría haber hecho eso. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque nosotros debemos ser capaces de entender que cuando nosotros pecamos, no es culpa de Dios, no es culpa de las otras personas. Quizás tú puedes explicar el contexto de la situación, pero al final, cuando tú pecas, es porque deliberadamente has decidido desobedecer lo que Dios te dijo que no hicieras. Tú estás haciendo voluntariamente lo que a Dios le desagrada. Y es importante poder reconocer eso. David probablemente tendría muchas excusas, todas muy malas, pero podría haber puesto muchas excusas, pero él reconoce que había pecado en frente de Dios. Y se acerca a Él con humillación. Y es necesario que nosotros nos acerquemos con humillación para que Él perdone nuestros pecados. Acompáñame a Primera de Juan, por favor. La primera carta de Juan, el capítulo 1. Tarea para la casa, aprender a jugar ajedrez. Juan 1, Primera de Juan 1, el versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es terrible cuando tú encuentras a alguien que no quiere admitir su error. Es frustrante. Justo hoy día hablaba con el hermano Henry, me invitó a almorzar, muy generoso él. Y cuando estábamos saliendo, él me mostró en la puerta y tenía 2 abolladuras. Me dijo, fui a dejar a un amigo al aeropuerto y la persona que estaba al lado parece que había golpeado mi puerta y le preguntó y dijo, no, yo no fui. Después la persona tenía la puerta media abierta, el viento empujó la puerta y le volvió a pegar en el mismo lugar. Y le dijo, ¿ves? Te dije, no, pero no, es que fue el viento. Y después la persona volvió por accidente a golpear y se hizo una segunda abolladura y le dijo, ¿ves? Es tu culpa. No, pero es que el viento. Y yo creo que en una situación así me estaría mordiendo el puño. ¿Cómo me dices que no? Estoy viendo que golpeó la puerta. No debemos acercarnos a Dios con una actitud así. Si nosotros decimos, no hemos pecado. Si somos como Adán, que cuando mordió el fruto, no, pero la mujer que tú me diste, ella me dio de comer. Y si somos como Eva, no, la serpiente me engañó. Colocamos excusas en vez de decir, efectivamente, Dios, he quebrantado tu palabra. Si nosotros, si tú no has tomado la decisión de creer en Jesús, el primer paso es reconocer, yo soy pecador y necesito hacer algo al respecto. Jesús ya hizo algo. Jesús hace 2000 años nació en este mundo y como a diferencia de ti y de mí, Él no pecó, vivió una vida perfecta, sin pecado. Murió en una cruz y al tercer día resucitó. Y Él derramó su sangre no simplemente como un mártir o como un líder o como un buen maestro. Él lo hizo porque siendo Dios y su sangre derramada era el precio necesario para pagar el castigo de nuestros pecados, que es la muerte. Y no solo una muerte física, una muerte espiritual. Entonces Él es lo que tú necesitas para poder tener el perdón de tus pecados. Necesitas recibirle, necesitas creer en Él. Ese es el primer paso. Pero cuando nosotros somos salvos, la lucha con el pecado aún existe. Y no es bueno de que nosotros no reconozcamos esta lucha. De hecho, es necesario que seamos capaces de, cuando pecamos, reconocerlo y acudir a Él humillados para poder recibir el perdón, porque Él está dispuesto a perdonarnos. Volviendo a nuestro corazón, preparar nuestro corazón para Él. Algo necesario, y este es el punto final, nosotros necesitamos confiar en Él. Nuestro corazón debe estar depositando su completa confianza en el Señor. El Proverbios capítulo 3, el versículo 5 y el versículo 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, ¿en qué se debe fiar nuestro corazón? En el Señor. Él sabe mucho mejor que yo. Y de hecho el versículo está diciendo, si tú haces eso, Él endereza tus caminos, endereza tus veredas. Debemos aprender a confiar en su dirección. Acompáñame al libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11.
Hebreos capítulo 11, el versículo 8 y 9. Dice el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces vemos que cuando Abraham fue llamado, obedeció y dice que salió al lugar que había de recibir como herencia y salió, dice, sin saber a dónde iba. Es un buen ejemplo de la fe. Cuando tú te preguntas qué es la fe, qué es el creer, no se refiere a una duda como quizás creo, o no, yo creo que mañana va a llover. No, cuando hablamos de la fe, el creer es una certeza, es lo que dice el versículo 1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces tú tienes certeza y seguridad en que Dios es una fuente firme en la que tú apoyar tu corazón. Nuestro corazón no debe, de nuevo, apoyarse en nuestros sentimientos. Nosotros no debemos dar lugar al pecado. Nuestro corazón debe estar preparado para Él y debe depositar su confianza en Él. Si nosotros queremos tener ese corazón limpio, útil para los propósitos de Dios, nosotros debemos confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y lo que no es bueno para nosotros y obedecerle. Como Abraham, salir y decir, Señor, a donde tú quieras que me lleves, allá voy porque yo confío en que tu dirección es buena. Les animo, hermanos, a que cuidemos nuestro corazón y que podamos estar utilizándolo para los propósitos del Señor.